Gracias, hermanos. Bienvenidos todos los que no les espantó el agua. Y bienvenidos también los que les espantó el agua y quedaron en casa. Vamos al libro de Hechos que estamos estudiando, hermanos, capítulo 7. Oremos. Señor, te agradecemos por un día más. Te agradecemos por este estudio y por tu palabra. Palabra que estamos considerando, Señor, a través de la historia de la formación de tu iglesia que tú estableciste en esta tierra y que hasta nuestros días, Señor, hay millones y millones que te seguimos. Y queremos reflexionar sobre este nacimiento de la iglesia, sobre los primeros hombres que dieron su vida por el Evangelio. Gracias por ella, Señor. Permítenos considerarla la luz de tu Espíritu Santo, que sea Él el que nos guíe, nos dirija, nos edifique también, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién hizo su tarea? ¿Cuál fue la tarea? ¿Investigáramos? ¿Cuántos hombres eran necesarios para que hubiese una sinagoga? ¿No la hicieron? ¿Nadie? Bueno, se sigue quedando de tarea. Ahorita les voy a dejar otra. Bien, el capítulo 7 del libro de Hechos nos va a seguir narrando lo que veníamos ya considerando desde el capítulo 6, sobre todo acerca de uno de los hombres que levantaron para atender las necesidades de las viudas que estaban siendo atendidas por la iglesia, y había una cierta diferencia entre la atención que daban a las viudas hebreas con las viudas de los griegos, que también eran judíos, eran creyentes y eran judíos también, pero en la dispersión, en la diáspora, habían tenido que emigrar a otros lugares y habían adquirido o adoptado otro idioma, que en este caso era el griego, pero eran judíos también. Y había una cierta diferencia. Entonces levantan diáconos, y el primero que se menciona es Esteban, un varón lleno del Espíritu Santo y de poder. Y después vimos hace 8 días que él fue arrestado, Esteban, porque disputó con unos de la sinagoga de los libertos y de otros tantos más que estaban ahí, que eran de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, que era donde estaba probablemente la sinagoga a la que asistía Pablo. Y con lujo de fuerza lo arrestaron, lo llevaron ante las autoridades religiosas y lo acusaron. ¿De qué lo acusaban? ¿Cuáles eran los delitos que levantaban contra él? Blasfemia contra la ley y el templo, o sea, contra el lugar santo y contra Moisés. Y lo estaban acusando de eso. ¿Es el mío? Si es el mío, cállenlo. No es el de la hermana. De todos modos, también cállenlo. Y es arrestado, está siendo enjuiciado, está siendo acusado, y como no lograban vencer entre los argumentos, sino el poder que tenía Esteban, dejó callados a los demás. Tuvieron que sobornar a unos testigos falsos para que los acusaran de estas dos cosas, ¿no?
Y hubo una escena preciosa porque él, de repente los demás le ven el rostro como el rostro de un ángel, pero ni aun eso los detuvo. Y entonces hasta ahí nos quedamos. El capítulo 7 da continuación a esto. Miren, estamos en el juicio de Esteban. Hagan de cuenta que está ahí el tribunal, no como lo conocemos en la actualidad o como lo vemos en las películas, pero era un juicio contra él. Y el sumo sacerdote, que seguramente era Caifás, no dice quién era, pero el sumo sacerdote en ese entonces era Caifás, aunque estaba también su suegrito por ahí de sumo sacerdote que había sido destituido, pero el que estaba en funciones era Caifás. Le dice a Esteban de lo que le están acusando: ¿es esto así? Y entonces con esa pregunta que le hace el sumo sacerdote es cuando le dan la oportunidad a Esteban de hablar y defenderse. Y el capítulo es bastante largo, quizás no vayamos a leer todo, yo espero que ustedes lo hayan leído en casa, porque hace una defensa Esteban haciendo un recorrido por el Antiguo Testamento yéndose hasta Abraham. Desde ahí empieza a hacer su defensa, porque ¿qué es lo que va a defender él? Bueno, se va a defender de las acusaciones que le están haciendo. Va a tratar de comprobar con su argumento que la acusación que le hacen de estar o de blasfemia y que está hablando en contra del templo, del lugar santo, de la ley de Moisés, como avalando lo que le decían, que Jesús también había hecho eso mismo y que él continuaba esa labor de Jesús. Les va a demostrar con todo este recorrido que va a hacer del Antiguo Testamento desde Abraham, les va a demostrar que sus acusaciones son falsas y que además entienden mal las cosas de cómo se empezaron a dar desde la historia. Así que antes de que una persona dé su vida por el Evangelio, antes debe de vivir por el Evangelio. Y este discurso que va a dar Esteban es el discurso más largo o la predicación más larga que vamos a encontrar en el libro de los Hechos. ¿Sí? Y él sabía, Esteban sabía que con toda la argumentación que iba a presentar le iba a costar la muerte, pero no se iba a detener. ¿Alguien sabe lo que significa Esteban? ¿Alguien se llama Esteban? Porque tiene que ver su nombre, y casi siempre todos los nombres que encontramos en la Biblia tienen que ver con algo del personaje. Y Esteban significa corona. Y Pablo después habla de una de las coronas que se van a recibir cuando uno es fiel. Y él va a recibir una corona al final de su vida. Así que esa defensa la presenta ante el Sanedrín y él va a demostrar todo lo contrario de lo que le están acusando. Y entonces se va, digamos, al ayer, al pasado del pueblo de Israel. ¿De dónde salió Abraham? De Ur, de los caldeos, que estaba en Mesopotamia. Un pueblo idólatra, después lo dice Josué en el capítulo 24, que era un pueblo idólatra. ¿Sí? Y de ahí Dios llama a Abraham y les va a demostrar que, porque ellos alegan, nada más voy a ir citando algunos versículos. Dice el versículo 8 que Dios le dio un pacto a Abraham de la circuncisión, porque si de algo estaban orgullosos los judíos, era del pacto de Dios. Y un pacto que se manifestaba en ellos físicamente, podía ser visible con sus esposas.
no es que fuera visible que ellos estuvieran enseñando su visibilidad que tenían para decir, miren, soy del pueblo de Dios, ¿no? Pero Él les está demostrando que antes que hubiera un pacto, Dios ya había llamado a Abraham. No por el pacto de la circuncisión es que los hacía especiales. Siendo Abraham un hombre idólatra, Dios no se había fijado en eso. Él se había fijado en una persona insignificante, y el pueblo también venía a ser un pueblo insignificante solo porque Dios lo eligió. Por eso se hizo especial el pueblo de Israel. Y entonces, al regresar al pasado, les está demostrando a los judíos que estaban tan arraigados y tan orgullosos de su pasado, ¿sí?, de sus orígenes. Acuérdense cuando Jesús les dice en el Evangelio de Juan que ellos son esclavos, y dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham. Y nada más quiero que vean, vamos a leer el verso 51, porque este es el verso que divide en dos lo que va a hacer Esteban. Les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Ellos que alegaban que ese pacto de la circuncisión era algo que los distinguía, Él les está refutando eso y les está diciendo, ustedes en realidad son incircuncisos, no físicamente, sino en el corazón. Y están siendo duros, ponen una actitud orgullosa de su cerviz, levantan el cuello, levantan la cabeza, están erguidos así, tienen los oídos cerrados, ¿sí?, y les dice, ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. ¿Cómo lo están resistiendo? Dice, como sus padres, así también ustedes. Y fíjense la diferencia de cómo empieza a dirigirse Esteban a ellos. En el capítulo 7, en el verso 2, le dice, varones, hermanos y padres, oíd. Les pide su atención. Primero los llama varones, hermanos y padres, y Él en la historia se une a ellos en la narrativa. Dice, nuestros padres. Pero ya aquí en el verso 51, en el presente y para adelante, le dice, no, ya no son ustedes nuestros padres, son sus padres. ¿Sí se dan cuenta que ya nos incluye? En el verso 51 dice, como sus padres, así también ustedes. Y hace esa diferencia entre el ayer y el hoy para marcar la diferencia que va a ser Cristo en nuestras vidas. Y miren, aquellos que están llenos del Espíritu Santo como Esteban, también van a estar llenos de la palabra de Dios. Acompáñenme al Evangelio de Juan. En el capítulo 10, verso 16. Fíjense lo que les dice Jesús a sus apóstoles. He aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guárdense de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en ustedes. Y esto exactamente es lo que sucede con Esteban. ¿Qué dije? ¿No dije Juan 10? ¿No era esa? Ah, caray.
Es que esta es la Biblia que compré en el tianguis, a lo mejor me la dieron. Chafa. Perdón, sí era Mateo. Mateo 10, perdón. No, sí es Mateo 10, 16. Es que se me quedó la idea de que era Juan. Es que cuando la estuve buscando, yo estaba seguro que estaba en Juan, y yo creo que me quedé con esa idea. No, es Mateo. Mateo 10, 16. Y Jesús les asegura a sus apóstoles, ¿no? Primero les dice a dónde los va a enviar. Fíjense, cuando Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 8 también, les dice que todo el tiempo somos como ovejas para el matadero. Verso 35 del capítulo 8, creo, de Romanos. Pero está hablando del amor de Dios, que aún nada de esas cosas nos va a separar del amor de Dios. ¿Sí? Y empieza a describir ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni los principados, ni nada. Y todo lo que nosotros conocemos de ese precioso pasaje, dice, nada los va a separar del amor de Dios. Y esto que está enfrentando Esteban no está ajeno al amor de Dios, pero ya se los había advertido Jesús. Yo los voy a enviar así en medio de lobos, pero les dice cómo tienen que actuar: astutos como serpientes, sencillos como palomas. ¿Sí? Y vemos la astucia de Esteban al debatir con estos hombres y al vencerlos en la disputa que tienen, que provoca tal ira en ellos que tienen que acusarlo falsamente. Así que Esteban empieza este argumento de defensa una vez más para demostrar esas falsas acusaciones, y pasa por todo Abraham, hasta después viene la descendencia de Abraham. Y después de hablar de la circuncisión, dice, así Abraham engendró a Isaac, y inmediatamente ya con el pacto circuncidan a Isaac al 8º día. Isaac engendra a Jacob, y Jacob, dice, a las 12 tribus, y da nacimiento a la nación de Israel. ¿Sí? Y después va a narrar un poquito, ¿sí?, acerca de la familia de Jacob, pero estableciéndose o resaltando más bien la vida de José. Yo les voy a preguntar, ¿por qué creen que se resaltó a José? ¿Por qué no habló de todos los 12? ¿Por qué no habla tampoco de Saúl? Eso no, sino va por la línea, ¿no? ¿Por qué nada más se fija en José? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo? Sí. Sí tiene que ver con eso. Pero tanto José y después Moisés son tipos de Jesús, porque es lo que va a demostrar también Esteban, ¿sí?, que tanto el templo como la ley solo eran figuras de lo que había de venir. No era algo que se iban a quedar establecidos siempre, aunque la ley de Dios, la ley moral, es siempre, ¿no? Y la ley es buena, ¿sí? El mismo Jesús dijo, no vine a abrogar la ley, pero se presentan como figuras. Ya Pablo después en Gálatas dice, bueno, la ley sirvió como un ayo para llevarnos a Cristo. Entonces nada más son cosas que figuran para después llevarnos todo esto a Cristo y a verlo en su dimensión real. ¿Qué hizo José? Bueno, salvó. Como tipo de Jesús, Jesús vino a salvar. José padeció y sufrió injustamente. Jesús también, Esteban también. Por eso es que se detiene
en ciertos personajes que le van a ayudar en su defensa. Después de ahí va a pasar a Moisés, que es parte de lo que está recibiendo una acusación. Primero les da toda la historia para después llegar hasta José, hasta Moisés. Y narra las circunstancias en las que Moisés nació. Y cuando nace, dice que fue, sí, criado en toda la sabiduría de los egipcios. Y Moisés había sido designado por Dios como el libertador de Israel. Primero ya les anuncia desde Abraham que van a estar 400 años, aquí lo dan cifras redondas, 400 años van a estar cautivos en Egipto, y después empieza a hablar de José, libertador de esa esclavitud que van a tener en Egipto. A ese Moisés. Y a los 40 años narra la historia, dice, ¿saben lo que hizo Moisés, no? Vio que estaba un egipcio maltratando a un hebreo, y sabiendo Moisés que va a ser el libertador, toma la justicia en sus manos y mata al egipcio. Y al día siguiente están peleando dos hebreos y les trata de poner en paz. Ahí no mata a uno de ellos, sino trata de meter paz, y lo acusan a él. Bueno, ¿quién te ha puesto a ti por juez de nosotros? Y el pueblo de los hebreos que va a rescatar Moisés lo rechazan como libertador, porque eso es lo que les va a señalar. Así como el pueblo rechazó a Moisés, ustedes están rechazando a Jesús, del que yo les estoy hablando. Tuvieron que pasar 40 años más para que después Dios volviera a llamar a Moisés. Y se acuerdan cuando llama a Dios a Moisés en la zarza ardiendo, ¿qué es lo primero que le dice Dios cuando se acerca a Moisés? ¿Por qué? Porque ese lugar que está pisando Moisés es santo. ¿Y por qué el lugar era santo? ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios, no porque ese lugar, ese pedacito de tierra en realidad fuera santo, sino porque ahí estaba Dios. Y donde está Dios, siempre es santo ese lugar. Y con eso les está diciendo, miren, ustedes solo están diciendo que el lugar santo, porque está hablando del lugar santo que estaba en el templo, como que ese es el lugar donde habita Dios, y no es cierto. Les está refutando con ese argumento, le está diciendo, miren, no es cierto, el lugar santo es donde está la presencia de Dios, no es un lugar específico. Y por eso les empieza a relatar lo que dice el profeta Isaías, ¿sí? Dice, si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, ¿cómo un templo lo va a contener? Se tiene que ir al Antiguo Testamento. Tenía conocimiento de las escrituras Esteban, ¿no? Déjenme. Les dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y como que lo quieren confinar a Dios a un lugar específico, nada más que era el templo. Y les está demostrando que no. Y todo el argumento que está presentando Esteban, cada día, cada momento en que va transcurriendo esto, aquellos, déjenme pensar que sucedió así, iban creciendo en molestia. Pero lo curioso que yo veía en esto, lo dejaron hablar y hablar. No lo interrumpieron o no tenían forma de interrumpirlo, por lo que él estaba aseverando. Les muestra todo esto Esteban, de que las blasfemias que le están diciendo acerca de Jesús, que una de las cosas que le acusaban es que Jesús
había dicho que ese templo iba a ser destruido. Y prácticamente le está diciendo, miren, aunque el templo fuera destruido, Dios no habita ahí. No se preocupen si es destruido o no es destruido, ¿sí? Dios trasciende a todas esas cosas. Y cuando habla de Moisés, si pueden poner Deuteronomio 18:15, les va a demostrar que no está en contra de Moisés, sino más bien está a favor de Moisés, porque Moisés habló de Jesús. Les dijo Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirán, a él oigan. Claro que ellos no entendían esa profecía de Moisés, pero les está refiriendo, Esteban, que sí tenía la revelación de Dios, les está refiriendo aquello de lo que le acusan, que él estaba desconociendo a Moisés. Dice: al contrario, yo reconozco a Moisés porque Moisés hablaba de este Jesús del que yo también estoy hablando. Él dijo que iba a levantar un profeta de en medio de nosotros y que a ese tenemos que oír. Y entonces Moisés se vuelve también una figura del mismo Cristo. Y hay un dato curioso, que es donde les voy a dejar otra tarea. Déjenme encontrar el versículo. Donde dice cuántos son los que salieron, más bien los que entraron a Egipto. ¿Cuánta gente entró a Egipto? Y enviando José, gracias a Dios, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. ¿Son 75 personas las que entraron a Egipto? ¿Sí? A ver, veamos Génesis 46, 26 y 27. Dice: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. El otro versículo. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. ¿Por qué Génesis dice que fueron 70? Y ahora Esteban está diciendo que la cantidad de gente que entraron en Egipto fueron 75. No, ya lo habían contado. Primero dice que fueron 66 más José, sus hijos, y ya suman 70. Esa es tarea. Si alguien tiene la respuesta ahorita, si quiere, démela. Y se suma a la otra tarea. ¿Sí? Porque parece una discrepancia, ¿no? ¿Por qué tiene que decir Esteban que fueron 75? ¿Y por qué Génesis dice que fueron 70? Se queda de tarea, ¿sale? Y todo este tiempo en que se le permite estar hablando a Esteban, llega un momento en que como que define dentro de su discurso, a lo mejor lo que está viendo, la reacción
no verbal de la gente a la que está hablando, yo me imagino que los estaba viendo llenos de coraje, a punto de estallar. Y llega el momento en que en el versículo 51 es cuando es más duro, ya en su comentario Esteban, ya olvida la historia y se enfoca en el presente y ya les habla directo a ellos, les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Y les acusa no solo a ellos, sino a sus padres, a sus antepasados, y así lo hacen igual ustedes, así como estuvieron resistiendo, tanto como a Moisés lo rechazaron, también como a José lo vendieron sus hermanos, también ustedes están rechazando todo esto que les estoy diciendo. Dice: ¿y a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de Jesús, de quien ahora ustedes han sido entregadores y matadores. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Y la Biblia después dice en otra parte: si algo que fue dado por los ángeles recibió justa retribución, ¿cuánto no será lo que recibimos de parte de Cristo si no atendemos a eso? Y llegó un momento en que la situación se puso así tan tensa de lo que estaban oyendo, y dice el verso 54: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y llegó al grado de que había una manifestación anterior, dice, y crujían los dientes contra él. A ver, ayúdame, vamos a crujir los dientes todos. Pero de coraje. Espero que ninguno de nosotros hayamos llegado a ese punto de un coraje de llegar a crujir los dientes. Pero nada más quiero que se imaginen la escena, ¿sí? Qué tan molestos estaban, qué tan llenos de ira, qué tan llenos de Satanás. Porque estaban llenos de Satanás, a diferencia de Esteban, estaba lleno del Espíritu Santo. Y una vez bajo esas condiciones, fíjense la diferencia, dice el verso 55, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y aquellos crujiendo los dientes llenos de Satanás. ¿Y qué hace Esteban? Cuando ve la situación quizás sumamente ya difícil para él, para su vida, amenazada su vida, pone los ojos en el cielo. ¿Qué dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A ver, vamos al Salmo 20. Son 4 versículos nada más. Dice el salmista en un cántico gradual, lo hacían en las peregrinaciones: se alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guarda tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esteban, quizás yo pensaría que tenía este salmo en su mente y en su corazón, porque viendo todo lo que está presenciando con la gente que tiene enfrente de él, prefiere fijar sus ojos en el cielo, de donde va a esperar al que le va a dar ayuda. Y la ayuda no consiste en que lo la va a librar de esa situación, sino en la confianza de que Él es su guardador,
va a librar del mal, pero de otro mal que no tiene que ver con lo que está viviendo en ese momento, sino del mal que a todos nos ha librado Jesús, de una muerte eterna, de que nada ni nada nos puede separar del amor de Dios. Y entonces alza los ojos a los cielos, Esteban, y tiene una visión preciosa. Ve la gloria de Dios. En la Escritura, en el Antiguo Testamento, Moisés estuvo en la presencia de Dios y la gloria de Dios tuvo un efecto en el rostro de Moisés. Y aunque él no se percató, los demás cuando lo vieron que bajó, le vieron el rostro que resplandecía. Y después cuando construyeron el tabernáculo, se alcanzaba a ver, dice al final del libro de Éxodo, que una vez que terminaron el tabernáculo, la gloria de Dios descendió, la Shekinah. Y el lugar lo llenó de tal forma la gloria de Dios que no podían entrar a ministrar. Y después más adelante dice, cuando Dios hablaba con Moisés y la gloria de Dios se manifestaba, Moisés tenía que irse lejos y le decía al pueblo: vete tú allá, no queremos estar cerca de esa manifestación, no sea que muramos. Cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley, Dios le dijo que nadie se acerque, porque cualquiera que se acerque en mi presencia, en la gloria mía, se va a morir. Ni el animal, ni un animal se puede acercar. Pero Esteban presencia la gloria de Dios, y no solo eso, alza los ojos, ve la gloria de Dios y ve al Padre, y ve a Jesús a la derecha del Padre, de pie junto a él. ¿Tú crees que iba a tener miedo? ¿Tú crees que le iba a importar lo que le iban a hacer? Se llenó de una total confianza, de una seguridad, de saber a dónde iba si lo mataban. Porque ya estaba viendo la condición, ya se había percatado de cómo estaba la gente de enardecida, crujiendo los dientes, a lo mejor ya con las piedras en la mano, y él contemplando todo eso. Y no solo eso, sino ahora se los va a relatar a la gente que tiene ahí enfrente y les dice: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y fue todo lo que pudieron soportar los que estaban escuchando. Ya no querían oír más. Y vamos a ver en otros relatos del libro de Hechos que va a llegar así en los momentos cuando Pablo también les predica. Llega un momento en que ya no quieren escuchar más, ya quieren que se calle. ¿Te ha pasado que alguna vez cuando tú le hablas a alguien de Dios, ya quiere que te calles? Ya no pueden escuchar más de Dios. Y dieron, dice, grandes voces, se taparon los oídos y se fueron contra él. Le echaron fuera de la ciudad. Levítico dice, el libro de Levítico, déjenme ver el versículo, (24:16), cómo tenían que matar a los blasfemos, que era de lo que lo estaban acusando, a pedradas. Ellos, muy estrictos de aplicar la ley, quebrantando la ley, ¿no? Sí. Y al que blasfeme el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemar el nombre, que muera. Curioso, qué estrictos eran en aplicar la ley.
Lo acusaron de blasfemia, tiene que morir como la ley dice. Pero ellos mismos sabían que estaban violando la ley porque sobornaron a los testigos falsos. Lo acusaron de algo que no era verdad. Comprobó Esteban su discurso que no estaba hablando ni en contra del templo ni en contra de Moisés. Solo les hacía ver que ellos no comprendían las cosas con la revelación que él ya tenía, con lo que Jesús había venido a enseñar. Y cuando les señala su dureza de corazón es cuando ellos ya no soportan más y entonces lo apedrean y le echan fuera de la ciudad, porque también decía la ley que sacaran al blasfemo fuera de la ciudad. Por eso también Jesús tuvo que ser crucificado fuera de la ciudad. Y lo echaron fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos, que eran los primeros que tenían, los testigos eran los primeros de acuerdo a la ley que tener que soltar las primeras pedradas al acusado. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y aquí es la primera vez que se menciona el nombre de Saulo. Algunos creen que por ese entonces Saulo andaba entre los 35, 40 años, más o menos. Y le llamaban joven porque así se les designaban que ya tenían su edad, pero se les decía joven. Si era joven a esa edad, era un joven más. Sí, porque también cuando Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, uno cree que es un chavito como de 16 años. No, ya tenía como sus 35, 40 años también el Timoteo, ¿no? Pero dice Liz que sí eran chavos, ¿no? Entonces no estaba tan chaval. Pero dice aquí, pusieron todas esas ropas porque yo creo que hasta se quitaron un poquito de peso de ropa para poderlo apedrear bien, ¿no? Para sentirse libres de soltar. Yo hoy le dije a mi esposa, está lloviendo, me voy a poner, hace creo que 3 años que no me pongo mi gabardina, pues la voy a usar para ahora que está lloviendo. Cuando tú traes más ropa encima, te estorba para ciertas cosas, ¿no? Y ellos tuvieron que quitarse sus ropas y le dijeron al joven Saulo, ¿no las detienes? Y después Pablo va a decir en uno de sus discursos en el capítulo 22 de Hechos, él va a decir, y yo consentí en la muerte de Esteban, porque él guardó las ropas de lo que lo estaban apedreando. Y este joven Saulo tuvo esas ropas de Esteban y lo apedrearon. Y mientras lo apedreaban, hizo 2 cosas. Bueno, una cosa dividida en 2. Esteban oró. Mientras lo estaban matando, oró. Y su oración la dividió en 2 partes. Oró por él. Fíjense cómo ora por él Esteban. Se puso de rodillas y le dijo al Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ya sabía que iba a morir. Y yo creo que tenía presentes las palabras de Jesús. No sé si, no dice la narración de la Biblia, si Esteban presenció la muerte de Jesús, pero al menos yo creo que por la tradición oral sabía que Jesús había entregado su espíritu en el momento en que iba a morir. Y le dice a Dios, recibe mi espíritu. Y después ora por sus agresores y les dice, no les tomes en cuenta su pecado. También yo creo tenía en mente a Jesús. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y habiendo dicho esto, me encanta cuando dice esa palabra, dice, durmió. Todo apedreado, pero durmió. No dice, murió.
durmió. Que es como designa en varias partes el Nuevo Testamento a la gente que muere creyendo en el Señor. Los que creemos en el Señor no morimos, dormimos. Su mamá de Beto ahora está durmiendo. Nuestra hermana Silvia está durmiendo. Y van a despertar cuando venga el Señor. Y los que sigamos después que perdamos la vida en esta tierra, lo que vamos a hacer es dormir. Como en un compás de espera nada más quedamos para que el Señor venga y nos despierte. En cambio, los que no creyeron, esos sí se mueren. Nada más van a tener una segunda muerte, la muerte física y la muerte espiritual. Los creyentes solo morimos una vez o dormimos. Y la gran mayoría de los comentaristas han dicho que este acontecimiento en la vida de Esteban quizás fue lo que impactó la vida de Pablo. Que no fue tanto su discurso, no fue tanto a lo mejor lo que discutió en la sinagoga ahí con los libertos y todos los demás, que probablemente ahí estuvo Pablo también, sino la forma en que vio morir a Esteban. Un hombre estoico, íntegro, ¿sí?, que no se rajó ni al final. Y Dios nos dé la fe, la fortaleza suficiente para que si tenemos que enfrentar una situación difícil, podamos mantenernos igual que Esteban. Podamos mirar al cielo y que venga lo que venga, sabemos que tenemos una esperanza allá con Él. Y no que seamos como aquella historia de dos ateos que habían hecho un pacto, que vivieran lo que vivieran, nunca se iban a rajar y ellos iban a seguir siendo ateos. Y cuando uno de ellos estaba muriendo, llegó su amigo ateo a tratar de echarle un poquito de ánimo para que no se rajara, y el que estaba muriendo el que estaba viendo y despidiendo al muerto le dice: toma mi mano, dice, toma mi mano, sostente de ella. Y el otro, que ya estaba muriendo, sintió pasos y dijo: ¿y a ti quién te sostiene? Dice el hermano Dante Gebel, dice: yo no conozco a ningún ateo en su lecho de muerte. En el lecho de muerte nadie es ateo. Y cuando escuché eso de él, empecé a recordar, a ver, pues es cierto. En el lecho de muerte, muchos reflexionan. Debe de haber algunos, ¿no? Como aquel gran científico, ¿cómo se llamaba el que estaba mal? ¿Cómo? Hopkins, sí, ¿verdad? Stephen, que ese sí se mantuvo ateo, ateo y ateo. En fin, preguntas, hermanos, comentarios. ¿Nada? Bueno, tarea. Acuérdense de la tarea. ¿Cuántos miembros se necesitaba para que pudiera haber una sinagoga, como mínimo? ¿Por qué? Esteban relata que fueron 75 personas las que entraron a Egipto, y en Génesis, el narrador de Génesis, que se le atribuye a Moisés, dice que fueron 70. ¿Por qué la discrepancia? Por su tarea, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Pero ustedes la van a investigar. ¿Sale?
Está facilita. ¿Qué? Que se equivocó uno de los dos, dice. Y vamos a ver la próxima semana, ya después, cómo estos diáconos que empezaron con este servicio brincan a otro, porque va a venir otro de los diáconos. Va a narrar el capítulo 8, la vida de otro de ellos, que es Felipe, lo que empezó a hacer también. No se quedaron ahí, a ese nivel de un servicio nada más, sino brincaron a ser evangelistas, quizás podríamos decir que quizás hasta apóstoles, apostolaron algunos de ellos, ¿sí? Y vamos a ver otras maravillas grandes de Felipe. Oremos. Dios, concédenos, al igual que este siervo tuyo, Esteban, que podamos tener el denuedo, la valentía, ¿sí?, el poder y la llenura de tu Espíritu, Señor, para presentar defensa de la fe que cada uno de nosotros profesamos. Que no nos amedrentemos, que no nos llenemos de temor ante aquellos que pretendan intimidarnos, aquellos que hablen mal de nuestro Dios. Danos ese valor. Dice tu palabra que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de amor, valor y dominio propio. Que esto lo podamos expresar cuando nos encontremos en situaciones diferentes. Y que no combatamos nada más o discutamos por discutir, sino que tratemos de darte toda la gloria a ti, Señor, todo el reconocimiento, que exaltemos tu nombre como lo hizo Esteban. Y tú lo coronaste a él, Señor. Como es su nombre, le prometiste, como lo dice el apóstol Pablo, la corona de vida. Una corona de la que él ya está gozando en tu presencia y pudo disfrutar desde antes de morir, ver tu gloria, y ahora está en ella. Gracias, Señor, por la vida de tus mártires, por los que a lo largo de la historia de la iglesia, Señor, han dado su vida en defensa del Evangelio. Les tienes un lugar de honor a ellos. Gracias te damos por sus vidas en el nombre de Jesús. Si alguien trae sus ofrendas, hermanos, sus diezmos, aquí están los cestos. Mañana nos vemos a las 5 de la tarde con nuestro hermano Memo en la reunión de administración y alabanza. Y el sábado están las reuniones de mujeres, de varones, y el domingo la reunión general y la reunión de jóvenes interiglesias. Vénganse, jóvenes. Nos vemos, hermanos. Dios les guarde.